Bienvenidos a la clase de matemática del segundo ciclo. Mi nombre es Carla Mesa, mi número de teléfono está ahí visible para que puedan realizar las consultas necesarias vía WhatsApp. Hoy vamos a ver repaso de contenido. Los conceptos que vamos a ver hoy van a ser ecuación cuadrática y función potencia. Y para cada uno de ellos vamos a ver ejemplos de tipo prueba, ¿ya? Ejemplos de preguntas tipo prueba. El primer concepto es ecuación cuadrática. Como ya lo vimos en una de las clases anteriores, la ecuación cuadrática se define de esta forma, ¿ya? Donde la letra A, la B y la C van a ser números cualquiera. Como yo identifico una ecuación cuadrática es que voy a tener una incógnita y esta incógnita puede ser cualquier letra, una X, una Y, una Z, cualquier letra del abecedario, pero va a estar elevada a 2. Eso es lo importante. El objetivo de una ecuación cuadrática es encontrar dos soluciones, ¿ya? ¿Y cómo vamos a encontrar estas dos soluciones? A través de esta fórmula que les presento aquí, ¿ya? Que es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Cuando tenemos letras y números juntos significa de que hay multiplicación, ¿ya? Y todo esto lo vamos a dividir por 2a o 2 por a. Aquí tenemos un ejemplo de pregunta tipo prueba, donde nos dice cuáles son los valores de x en la ecuación x al cuadrado más 3x más 4 igual 0. Nos dan las alternativas posibles que podemos, a las cuales podemos acceder y marcar, ¿ya? ¿Cómo vamos a resolver esto? Primero yo tengo mi ecuación, en esta parte celeste, tengo la ecuación que es x al cuadrado más 4x más 3. Voy a identificar mis letras A, B, C, que es lo mismo que habíamos visto, aquí. El A es el número que acompaña el x al cuadrado, el B es el número que acompaña el x y el C es el número que queda solo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el A va a ser igual al número que acompaña el x al cuadrado. Sin embargo, en este caso, tenemos el x al cuadrado solito, sin ningún número adelante. Eso significa de que hay un 1. En matemática tenemos muchos números que están, pero no se escriben. El B es el número que acompaña a la X, que sería 4, y el C sería el número que queda solito, que sería 3. Luego aquí yo escribí la fórmula, que es menos B más menos la raíz cuadrada de B elevado a 2 menos 4 por A por C dividido por 2A. Entonces, ¿yo qué hice? Reemplacé los valores de A, B y C en esta fórmula, donde B es igual a 4 elevado a 2 menos 4a sería 1 y c sería 3. Todo esto dividido por 2 por 1. Yo siempre recomiendo que partan resolviendo lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Si ustedes tienen calculadora a mano, lo pueden resolver y vamos a llegar automáticamente al resultado, que sería 4. Pero vamos a hacer este paso más largo, donde parto por la potencia, que 4 elevado a 2 es lo mismo que decir 4 por 4 y eso es 16. Después multiplico 4 por 1 por 3, 4 por 1 4 y 4 por 3 12. Esto lo tenemos que restar y me da 4. Eso es lo único que hice en estos 3 pasos. Luego identifico si la raíz la puedo calcular, que de hecho también la pueden calcular con su calculadora, y en este caso la raíz de 4 es 2. ¿Ya? Llegamos a esta instancia donde tenemos el más menos, ¿ya? Y desde aquí vamos a sacar dos soluciones. En la primera solución, vamos a tener con más y en la segunda vamos a tener con menos, ¿ya? Y aquí le puse x2 y x1, x1, x2, ¿ya? Da lo mismo en qué orden ponemos el más y el menos, pero en las dos tenemos que tener los distintos signos. Entonces yo digo menos 4 más 2 me da menos 2 y eso dividido por 2 me da menos 1. Para la otra solución vamos a poner 4 menos 2 que nos da menos 6 y eso lo dividimos por 2 y me da menos 3. Por lo tanto nuestras soluciones van a ser menos 1 y menos 3. Vamos a las alternativas que tengo aquí
Y siempre hay que tener mucho ojo con los signos. Menos 3, menos 1. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Ojo, que aquí pueden poner distractores, como por ejemplo la D dice 3 y menos 1, pero el 3 está positivo, así que no corresponde. Aquí tenemos otro ejemplo de pregunta, donde aquí tenemos una pequeña trampa, ¿ya? También nos preguntan cuáles son los valores de x en la siguiente ecuación. 2x elevado a 2 menos 6x igual a menos 4. Aquí tenemos las posibles respuestas, pero aquí antes de realizar el trabajo tenemos que dejar este menos 4 al otro lado de la igualdad y todo esto igualarlo a 0, ¿ya? Como el 4 está negativo, yo lo voy a cambiar al otro lado positivo. Ojo que esta pregunta salió en una de las pruebas, así que tengan mucho cuidado cuando nos ponen igual a un número. Siempre tiene que estar igualado a 0. Una vez que yo igualo a 0, identifico los valores a, b y c. En este caso a sería el 2 que acompaña al x al cuadrado, b sería menos 6 que acompaña al x y 4 positivo, que sería el número que nos queda independiente, sin incógnita. Ojo aquí con el menos 6, el menos siempre se incluye. Tenemos la ecuación que tenemos que utilizar, esta fórmula, que yo siempre les he recomendado que la escriban hartas veces, o que la manejen en su misma calculadora. Aquí reemplazamos, pero aquí ojo, el b es negativo y aquí me dice menos b. Entonces yo pongo menos por este menos y luego menos 6 que corresponde al b, ¿ya? Más menos 6 elevado a 2, menos 4 por a que sería 2 y c que sería 4. Todo esto dividido por 2 por a que sería 2 por 2. Estos dos menos que quedan aquí, en esta primera, al principio de esta fórmula, se convierte en positivo. Por eso que el siguiente paso no pongo el signo porque es un más, ¿ya? Más menos, resuelvo. Menos 6 elevado a 2 es lo mismo que decir menos 6 por menos 6 y eso me da 36. Multiplico los números que quedan al lado, que sería 4 por 2 por 4, 4 por 2 8 y 8 por 4 32. Una vez que yo obtengo esto, resto, me da 36 menos 32, me da 4. Y abajo 2 por 2, 4. La raíz de 4 la puedo resolver, que es 2. Y llego a esta instancia, donde aquí también vuelvo a buscar mis dos soluciones, ¿ya? En una solución ocupo el más y en la otra ocupo el menos. 6 más 2 me da 8 y dividido por 4 me da 2. 6 menos 2 me da 4 y dividido por 4 me da 1. Por lo tanto, las soluciones van a ser 2 y 1 o 1 y 2. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. La gráfica de la función cuadrática. Esto es una de las preguntas que generalmente aparecen en estas pruebas, donde tenemos que reconocer la gráfica de alguna de las funciones. Cuando usted reconozca una función cuadrática, siempre vamos a tener la gráfica de este tipo. Van a ser parábolas o estos tipos U, que puede ser con las ramas hacia arriba o con las ramas hacia abajo. ¿Ya? La función cuadrática es similar a la ecuación cuadrática porque vamos a tener la incógnita elevada a 2. ¿Ya? Pero ¿qué me permite esta función? Que yo puedo ingresar números aquí, lo puedo reemplazar acá. ¿Ya? La función cuadrática se define de esta forma, como lo vimos anteriormente, y aquí tenemos ejemplos de funciones cuadráticas. ¿Ya? Usualmente utilizamos la f de x y la f y la x. La f me indica que es función y x es la incógnita que voy a tener que ir reemplazando dependiendo de lo que me pidan. ¿Ya? Por acá yo en este cuarto ejemplo puse una h. Aquí puede ir una g, puede ir cualquier letra, pero tengo que tener entre paréntesis la incógnita que voy a poder reemplazar dentro de la función. ¿Cómo evaluar una función? También pregunta típica, ¿qué significa evaluar una función? Es que yo voy a ingresar un número a esta función y voy a obtener un resultado, un número, ¿ya?
aquí yo tengo una función y que la voy a evaluar en 5. ¿Qué quiere decir que voy a evaluar en 5? De que voy a reemplazar la x por 5. ¿Ya? Fijan, mantengo el 3 y ahora en vez de escribir, recuerden que aquí tenemos un por eso yo pongo el por aquí, lo explicito, la x y en vez de la x escribo el 5 y lo elevo a 2, más 4x sería 4, en vez de escribirlo por x lo voy a escribir por 5 y luego tengo que restar 2. Resuelvo esto, 5 elevado a 2, 25 y 4 por 5, 20. Eso es lo que resuelvo en este segundo paso. Luego resuelvo las multiplicaciones, 3 por 25, 75, más 20 menos 2, lo mantengo y luego resuelvo. 75 más 20 me da 76 y me da 98. Otro ejemplo de función cuadrática es que nos pueden dar una historia, se puede decir, donde vamos a modelar una función. Esta es una de las preguntas que salió en años anteriores, donde sale la famosa reproducción de iguana, que dice que en una isla introdujeron iguana. Al principio de la producción fue rápida, pero los recursos de la isla comenzaron a escasear y la población disminuyó. El número de iguanas a los 3 años de haberlas dejado en la isla está dado por la función, ¿ya? O sea, yo aquí la t significa los años que van a ir pasando y el resultado que obtenga al ingresar el año aquí, voy a obtener cuántas iguanas habían en ese año. Después dice, ¿cuántas iguanas existirán en la isla a los 7 años? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener que reemplazar el t por el 7. ¿Ya? Y aquí me dan las alternativas posibles y luego voy a tener que reemplazar, ¿ya? En esta pregunta entonces vamos a tener que evaluar esta función en 7, ¿ya? Y de 7 tengo la función aquí y luego en vez de t voy a escribir el 7, voy a reemplazarlo por el 7. En vez de escribir menos t elevado a 2 voy a escribir menos 7 elevado a 2 menos 23 por, más 23 por t, 23 por 7 más 50. Resuelvo, 7 elevado a 2 me da, aquí ojo, cuando tengo el menos en la función se mantiene. Era 49, 23 por 7, 161 más 50 me da 162. Por lo tanto, a los 7 años yo voy a tener 162 iguanas, eso corresponde a la alternativa B. Aquí tenemos otra pregunta, pero ahora nos preguntan a los 12 años, ¿ya? O sea, voy a tener que reemplazar t de nuevo, pero por 12. Entonces voy a escribir 12 elevado, menos 12 elevado a 2, más 23 por 12, más 20. Resuelvo la potencia, me da menos 144. 23 por 12, 276, más 50, me da 182. Por lo tanto, a los 12 años voy a tener 182 iguanas. Aquí tenemos otro ejemplo de pregunta, es que nos pueden preguntar que observemos una función y después identificar el gráfico. Como nosotros sabemos y observamos esta función que nos están dando, que es g de x igual a x elevado a 2 más 3, tenemos la incógnita elevada a 2. Eso significa de que es una función cuadrática. Y como vimos en una de las diapos anteriores, sabemos de que nuestra gráfica tiene que ser un tipo U, ¿ya? Por lo tanto, aquí de las 4 alternativas que nos ponen, la más similar a una función cuadrática sería la A. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta. La función potencia. Otro de los conceptos que vemos hoy. La función potencia se describe como una función f de x donde la incógnita va a estar en el exponente de una potencia, ¿ya? Significa de que f de x igual a b elevado a x, significa que esta b
va a ser un número y el x es el número que yo voy a ir variando. Aquí tenemos ejemplos de función potencia. Se fijan, la incógnita está en el exponente de estas potencias. La función potencia, además, tenemos dos tipos de gráficas que van a ser curvas crecientes o decrecientes, pero van a ser solamente de este estilo, ¿ya? Por ejemplo, si vamos aquí, la más similar a la función potencia sería la alternativa B. Ejemplo de pregunta. Aquí también nos ponen un contexto donde se está modelando una función potencia, donde dice al doblar una cartulina por una mitad una vez, se obtiene dos trozos de cartulina iguales. Si seguimos doblando la cartulina por la mitad varias veces, el número de trozos que se obtiene está dado por la función f de x igual a 2x, donde x va a ser la cantidad de dobleces que yo le voy a dar a esta hoja o a esta cartulina, ¿ya? Y me va a dar el resultado de las partes o los trozos en que está dividido esta. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántos trozos se obtendrá al doblar 3 veces una cartulina? Entonces, ¿qué me está diciendo? Doblé 3 veces, entonces me está dando el valor de x. Entonces, ¿qué me están pidiendo efectivamente en esta pregunta? Es que yo debo evaluar la función en 3, es decir, f de 3. Tengo la función principal, que es la que me dieron en el enunciado, y luego voy a reemplazar el 3 por la x, ¿ya? Entonces aquí escribo f de 3 va a ser igual a 2, en vez de elevarlo a x, lo elevo a 3. ¿Qué significa eso? De que yo voy a multiplicar 3 veces el 2. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Por lo tanto, la cantidad de trozos que voy a obtener de estos 3 dobleces van a ser 8. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la B. Aquí tenemos el mismo contexto, pero aquí nos dice cuántos trozos se obtendrán al doblar 6 veces la cartulina. O sea, voy a tener que evaluar la función en 6, f de 6. Voy a reemplazar el x por el 6 y voy a decir 2 elevado a 6 ahora. Entonces voy a multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. Por lo tanto, al doblar 6 veces la cartulina, voy a obtener 64 trozos iguales del número de... Voy a tener 64 trozos iguales. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la C. Bueno, eso sería todo por hoy. Que tengan un buen día y cualquier consulta la pueden realizar vía WhatsApp. Nos vemos.